Voy a repetir lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Hijo mío, levante su mano derecha. Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, baje su mano. El tema de esta mañana se llama: si lo recibes en tu interior. Escucha el tema: si lo recibes en tu interior, lo recibes en tu exterior. Una vez más lo voy a repetir. El tema de esta mañana es: si lo recibes en tu interior, lo vas a recibir en tu exterior. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No lo oigo muy animado. Creo que el calor está haciendo mella, pero tiene que hacer más mella la palabra de Dios. Muchas personas no pueden recibir la palabra dentro de ellos porque solamente se emocionan. Y pronto, muy pronto se les olvida. Y no pueden ser bendecidos porque no lo han recibido en su interior, sino solamente lo han recibido en su mente y en su exterior. Vienen con un anhelo y un propósito, y es cierto, todos lo tenemos, de ser bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido? Pero cuando la palabra no está dentro de ti, mucha gente no lo puede recibir fuera de sí. Fuera en nuestro exterior, mucha gente no ha sido bendecida, no ha sido acompañada de las bendiciones, de lo que han hablado, de lo que han pensado, de lo que han razonado. Han tenido la intención, el deseo, pero no han sido bendecidas porque no lo han recibido en su interior, dentro. Precisamente estas personas que vinieron a ser salvas confesando públicamente en un acto de fe. En un acto de fe, porque físicamente ellos pueden llegar a su casa y pueden verse al espejo y pueden ser las mismas personas. Se van a seguir viendo igual y tal vez hasta sintiendo igual. Aunque en el momento que tal vez declararon, sintieron algo precioso en su corazón, pero todavía no alcanzan a discernir. Tiene que ser revelado. Ellos lo que vinieron a hacer fue un acto espiritual que tiene trascendencia en el mundo espiritual, pero en el mundo físico también. Ellos no se han dado cuenta que lo que acaban de hacer va a tener una repercusión en su vida material. Lo que hicieron espiritualmente va a repercutir en su vida física, material y natural. Pero a nosotros, los que ya estamos acá, que alguna vez hicimos lo que ellos hicieron, se nos ha hecho tan cotidiano que ya dejamos de percibir que lo que nosotros hacemos aquí también tiene un efecto en nuestra vida afuera, o debería de tener un efecto en nuestra vida fuera, en lo natural, en lo material, en lo físico. Y muchos no tienen efecto de lo que hablamos, porque solamente lo reciben aquí y no lo reciben acá. No es recibirlo aquí, es recibirlo acá. Empieza recibiéndose aquí, pero tiene que bajar acá. Si no baja acá, no va a pasar nada fuera en tu vida. Hay personas que no ha pasado nada en su vida porque lo han recibido solamente acá. Por eso la palabra de Dios dice: si la recibes, diga conmigo, si la recibo dentro de mí, dice la palabra, entonces conocerás la sabiduría, el conocimiento, serás prosperado. Usted tiene la necesidad de que la palabra entre a su corazón, no se quede aquí. Si se queda en el entendimiento, no va a suceder nada. La palabra de Dios dice: la palabra por sí misma mata, pero el Espíritu vivifica. La palabra debe de cobrar vida dentro de tu vida. Lo que estas personas vinieron a hacer
Y lo que Dios está haciendo en ellos, como lo hizo en un tiempo en usted, es darle vida en su espíritu, no en su cuerpo. No en su cuerpo. Aunque hay personas que dicen, yo vengo por una enfermedad, tal vez tengo una enfermedad en fase terminal, recibieron a Jesucristo y se sanaron. Sí, pero la vida donde Dios la da es en el espíritu, y desde ahí sale la vida para su alma y para su cuerpo. Desde ahí, aunque muchas veces viene gente con necesidades externas, pero Dios internamente lo bendice para que externamente sea manifestada la bendición. ¿Sí me entiende esta mañana? La bendición es adentro, no es afuera. El gran problema es que nosotros hemos puesto nuestros ojos, nuestra mente, que las bendiciones son afuera y las bendiciones son dentro. Dígale al que tiene ahí al lado, es dentro donde la tienes que recibir. Es adentro. La gente viene y dice, porque yo necesito un carro, yo necesito una casa, yo necesito un empleo, yo necesito un matrimonio, yo necesito hijos, yo necesito ser restaurado, necesito una familia, necesito sanidad. Sí, pero es dentro donde lo vas a recibir para que se manifieste en tu exterior. Aunque sea afuera donde tú tienes esa necesidad, donde lo debes de recibir es adentro. Abraham se le dijo, te voy a dar un hijo, y Abraham no tuvo un hijo. Abraham no tuvo un hijo. Abraham tenía que abrazar primero la idea dentro de él para que se manifestara fuera de él. Mientras Abraham no abrazara la idea de lo que Dios le había dicho dentro de él, Abraham no iba a poder. No iba a poder. Dios lo llamó a los 75 años y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y Abraham dijo, amén. Como muchos dicen, amén. Pero pasó un año. Pasaron 2 años. Pasaron 3 años. Pasaron 4 años. Pasaron 15 años y Abraham no tuvo el hijo. Y Abraham se fue a acostar con Cetura. O en ese momento con Agar. Porque después, años después, se juntó con Cetura, que parece ser en la Biblia es la misma. Pero se juntó con Agar, que era la sierva de su esposa. Y su esposa, que no entendió tampoco la palabra, se desesperaron, dijeron, bueno, ya tienes 80 y tantos años. Y yo también. Y Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo. Seguramente Dios necesita una ayudadita. ¿Qué te parece si te vas a acostar con mi sierva? Y una vez que te acuestes con mi sierva, ella nos da el hijo, porque es mi sierva y yo tengo derecho sobre ella. Y este será el hijo que Dios nos dijo que nos daría, pero Dios nunca dijo que eso iba a ser así. Dios no necesita ayudaditas. Como que de repente nosotros decimos, Dios como que, yo creo que Dios lo que me quiso decir. No, mire, Dios habla claramente. No habla como los expresidentes que necesitan un portavoz y que dicen lo que el presidente quiso decir. No. Dios habla claramente. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Abraham se desesperó, como muchos nos desesperamos cuando no obtenemos las cosas en el momento y en el tiempo que nosotros queremos, ni en la manera que nosotros queremos, como nosotros queremos. Pasaron 5, 10, 15 años y Abraham tuvo su hijo llamado Ismael y Dios lo volvió a visitar. Todavía dejó Dios que tuviera Ismael y que jugara Ismael, que creciera Ismael, que Ismael tuviera la edad de 14 años y Dios se le volvió a aparecer y le dijo, te voy a dar un hijo. Imagínense cómo se quedó Abraham. ¿Perdón? ¿Que no ya lo tengo? Ya me lo diste. Dios le dijo, yo no te hablé de ese hijo. Yo no te dije que era así. Hay gente que se compra el carro, que se compra la casa. Dios me la dio. Dios no te la dio. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Dios te dijo que te lo iba a dar. Tú lo hiciste. Tú te adelantaste a los planes de Dios. De repente, cuando tú te adelantas a los planes de Dios, esas cosas, amado hermano, nos traen problemas. Porque de repente ese carro dices, es que ya no hay ni cómo pagarlo. Ya no hay. Si Dios me lo dio. Dios no te lo dio. Tú te adelantaste al plan de Dios. Es que yo le fui a dar una ayudadita a Dios
y alguien me dijo, mira, te doy un carro y págamelo como puedas, y yo entendí que esa era la forma en que Dios quería bendecirme. Tú lo entendiste así, Dios nunca te lo dijo así. Cuando Dios te va a dar algo, te lo va a decir claramente cómo, cuándo, dónde y en qué tiempo. Dios no se anda hablando en una forma que de repente la gente dice, tuve un sueño. Pastor, dígame de qué se trata el sueño. ¿Cómo se lo voy a decir yo si la que lo soñó fue usted? Es que yo no lo entiendo y usted me lo tiene que decir. Bueno, pues si Dios se lo dice a usted, no se lo dice para que no lo entienda, ni para que otro, no, se lo dice para que usted sepa. Si no, entonces ¿para qué Dios le muestra? Y nosotros hacemos las cosas. Ismael se empezó a burlar después de Isaac. Se empezó a burlar de Isaac. Ismael se convirtió en un problema para Abraham. Y lo amaba Abraham. Pero dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Hoy tengo un problema. Sara le decía, échalo. Y Abraham, que lo amaba, decía, no puede ser. Ahora tengo problemas entre Ismael y Isaac. Porque nos adelantamos al plan de Dios. Abraham le dijo Dios, después te voy a dar un hijo. Y Abraham ya tenía 100 años. Habían pasado 25 años de la promesa. ¿Sabe por qué? Porque a veces las palabras nos caen aquí y no nos caen acá. Cuando nos caigan acá, las cosas van a cambiar. Por eso la enseñanza de esta mañana es, si lo recibes en tu interior, lo recibes en tu exterior. Lo voy a repetir una vez más. Si lo recibes en tu interior primero, lo vas a recibir en tu exterior después. Hay un tiempo, y el tiempo es tiempo kairos, lo que dice aquí. Tiempo kairos. Hay un tiempo de Dios. No es el tiempo humano, es el tiempo kairos, no es el tiempo cronos. No es el tiempo en el que nosotros vivimos, es en el tiempo de Dios, cuando Dios dice cómo, cuándo, dónde, y a la forma de Dios, no es a tu forma. Primero lo tienes que concebir, te tienes que embarazar de la palabra. La palabra la tienes que recibir, y la palabra es como un embarazo. Las mujeres cuando se embarazan reciben, amado hermano, el esperma, y empieza el esperma con el óvulo, lo fecunda y empieza el proceso, diga conmigo, el proceso de la vida. Y empieza a gestarse dentro de la mujer un proceso que lleva 9 meses. 36 semanas, si mal no recuerdo, son 40 semanas. A partir de la semana 36 puede nacer el bebé, pero normalmente es a las 40 semanas. Y el número 40 es número de prueba. A las 40 semanas el tiempo está para dar a luz. ¿Sí me entiende esta mañana? Le estoy hablando en sentido espiritual. Muchas veces nosotros desesperamos cuando Dios nos da una palabra, pero hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para dar a luz, amado hermano. Y nosotros desesperamos porque ya queremos las cosas, pero la palabra debe de permanecer en ti y debe de estarse gestando la vida de Dios dentro de ti. Te tienes que embarazar de la palabra. Hay una palabra en Zacarías que es muy fuerte, yo no la he podido dar acá, pero esa palabra se refiere a que cuando Dios usa a un ministro de Dios aquí en el púlpito y la iglesia está ahí, el ministro de Dios está siendo usado para soltar la semilla. Y la palabra semilla es esperma. Ahorita lo que yo estoy haciendo, amado hermano, estoy soltando la semilla, el esperma celestial, a la iglesia. Y la iglesia lo tiene que recibir para concebir y dar fruto. Usted se tiene que embarazar de la palabra de Dios. La tiene que recibir.
tiene que gestarse la palabra. Empieza la palabra a dar vida, a crecer, a crecer. No es lo mismo el primer día, no es lo mismo el segundo día. Cuando pasan 3 meses, a la mujer ya se le empieza a ver un chicharito aquí. A los 6 meses ya se le empieza a ver un estómago, amado hermano, un vientre más abultado. A los 9 meses dice uno: ¿qué pasó acá? Está a punto de explotar. Así es la palabra de Dios. Tiene que empezar a crecer, a crecer, a crecer. Usted debe de empezar a sentir la vida de la palabra de Dios dentro de usted hasta que dé a luz y se manifieste la bendición en su vida. Por eso la palabra de Dios de esta mañana es: si lo recibes en tu interior, será manifiesto en tu exterior. Ve a una mujer cuando nace su bebé, lo carga orgullosa y dice: este es mi bebé que nació. Y aunque tuve dolor de parto, porque a veces las bendiciones también pueden producir dolor. Es que nosotros pensamos que las bendiciones nada más vienen así porque sí. No, las bendiciones también te pueden producir un dolor de parto, porque vas a dar a luz. Pero a pesar del dolor, es más grande la alegría, el gozo y la satisfacción. Pregúntale a una madre cuando tiene. Hablo de las madres que son madres, no de las madres que valen poco, que tiran a sus bebés en la calle en un bote, en un balde, y tiran al bebé con todo y el cordón umbilical. Esas no son madres, son llenas. Y aún con todo respeto para las llenas, creo que aman más a sus hijos que a algunos seres humanos. Pero la palabra de Dios da a luz, se abre y produce gozo, alegría. Y es más grande el gozo, la alegría, que el dolor. La mujer se olvida de su dolor y aunque está convaleciente, empieza a caminar, empieza a recuperarse. Y lo que más, la satisfacción que siente es tener el producto de lo que estuvo dentro de ella. Lo mismo pasa con nosotros. Si no lo recibes primero dentro y no te embarazas de la palabra que Dios te está dando, no la tomas y dices: esta palabra es para mí, yo voy a caminar con ella hasta que se manifieste en mi vida. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Un día, una semana, un mes, un año. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a dar a luz, se va a manifestar, la voy a recibir en mi exterior. La palabra de Dios es la semilla, el esperma. Usted lo tiene que recibir. Tiene que fecundar dentro de usted. Tiene que crecer esa palabra dentro de usted. Por eso, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra: el Verbo se hizo carne. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? ¿Seguro? ¿Cuánto está en Biblia? Ese es el Verbo. Ese es el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que tiene usted en la mano también es Jesús. Es Jesús. Esa es la palabra. El Verbo se hizo carne. El Verbo se materializó. El Verbo tomó forma de letra. La escribieron para que nosotros la entendiéramos. Se visualizó, se materializó, se hizo visible. El Verbo estaba con Dios. En el principio existía el Verbo, pero el Verbo nadie lo veía. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Lo que tiene usted en las manos es Dios, materializado, hecho en materia, para que lo podamos nosotros comprender a nuestra manera humana, material, en nuestra mente. Entonces usted toma la Biblia y la empieza a leer, y la empieza a leer. Y la gente no sabe que lo que tiene en sus manos es Dios, que lo que tiene en sus manos es Jesús. La Biblia es Jesús, es el Logos, es la letra. Lo que tomó
evidencia física. Logos significa razonamiento, inteligencia, pensamiento. Es la palabra que tú estás escuchando y la palabra que estás procesando aquí. Logos.